No sé si estas palabras llegarán a alguien, pero si lo hacen, escuchen con atención, no jueguen con lo que no entienden. Yo lo hice, y ahora, cada noche, siento su aliento en mi nuca. Todo comenzó en una noche de tormenta, una de esas en las que el viento gime como un alma en pena y la lluvia golpea la tierra con furia. Estaba en la peor etapa de mi vida, deudas, fracasos, traiciones. Nada salía bien. Sentía que el mundo entero conspiraba en mi contra. Fue entonces cuando encontré el libro. No debería haber estado ahí, en mi escritorio, cubierto de polvo, con páginas de un negro tan profundo que parecían absorber la luz. No recuerdo haberlo comprado, ni siquiera haberlo visto antes. Pero allí estaba, con su portada marcada con un símbolo que me heló la sangre. Dentro, instrucciones claras, como si alguien lo hubiera escrito solo para mí. Un ritual. Un trato. Una oportunidad de cambiar mi destino. La preparación fue sencilla, velas negras, un círculo de sal y un sacrificio. Algo vivo debía morir. Temblé al leer esas palabras, pero la desesperación es un veneno que nubla el juicio. La medianoche llegó demasiado rápido. Me arrodillé en el círculo y pronuncié las palabras prohibidas. La habitación se oscureció, como si la misma noche hubiera respirado sobre mí. Y entonces, él llegó. Primero, fue un susurro. Luego, un hedor a carne quemada. Mis velas se extinguieron, pero la oscuridad no era completa. Dos ojos rojos brillaban frente a mí. Una figura emergió de la nada, alta, retorcida, con una sonrisa que no pertenecía a este mundo. ¿Me llamaste? Su voz fue como el crujir de huesos bajo tierra. Mi garganta estaba seca. Sabía que debía responder, pero mi cuerpo entero me gritaba que huyera. Sí, susurré. Quiero hacer un trato. Su risa llenó el cuarto, una risa profunda, burlona, que me hizo sentir como un insecto atrapado en una telaraña. Dime, mortal, ¿qué es lo que más deseas? Y allí, en la penumbra, con el diablo frente a mí, pronuncié las palabras que sellarían mi destino. Mi voz tembló al pronunciar mi deseo. No lo pensé demasiado, ni medí las consecuencias. Solo quería una cosa, poder. Poder para cambiar mi vida, para doblegar el destino que tanto se había ensañado conmigo. Quería riquezas, éxito, influencia. Quería que el mundo me viera y se inclinara ante mí. Él sonrió. Sus dientes eran demasiado afilados, demasiado numerosos, y parecían moverse en su boca como si estuvieran vivos. Pero qué ambición tan deliciosa, su voz era humo y ceniza, un susurro que se colaba en mi mente como un veneno dulce. Puedo darte lo que pides. Todo lo que desees, todo lo que anheles, a cambio de una simple ofrenda. Mi piel se erizó. Sabía que vendría. ¿Qué debo dar? Pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Él inclinó la cabeza, divertido. Nada que no puedas perder. Un pequeño sacrificio, un tributo, un pago por el privilegio de mi favor. Silencio. La habitación parecía más fría. Las sombras se alargaban, como si su presencia distorsionara la realidad misma. ¿Mi alma? Murmuré. Su risa fue un trueno apagado. Oh, no tan rápido. Tu alma vendrá a mí eventualmente, pero no soy impaciente. Hay otras cosas que puedes ofrecerme primero. Me miró, estudiándome con esos ojos rojos, y entonces susurró algo que no olvidaré jamás. La vida de alguien a quien ames. Mi corazón se detuvo. Un escalofrío me recorrió la espalda. La simple idea me revolvía el estómago, pero, ¿qué otra opción tenía? Si me negaba, seguiría siendo un don nadie. Un fracasado. Un miserable atrapado en una vida que no valía la pena vivir. Él me dio tiempo. Un día. Solo uno. Para decidir. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la oscuridad, temblando, con la mente hecha un torbellino.
Pensé en mi familia, en mis amigos, en las pocas personas que aún quedaban en mi vida. ¿Podía hacerlo? ¿Podía quitarle la vida a alguien solo para asegurar mi éxito? Al amanecer, mi decisión estaba tomada. Sabía a quién sacrificar. Sabía cómo hacerlo. Y lo peor de todo, no sentí culpa alguna. La decisión estaba tomada. No podía echarme atrás. Esa noche, con manos temblorosas, llevé a mi víctima al lugar del ritual. No fue difícil. Era alguien cercano, alguien que confiaba en mí. Me miró con una sonrisa antes de que todo se volviera oscuridad. El sacrificio fue rápido, frío, irrevocable. La sangre aún estaba caliente cuando él apareció de nuevo. Esta vez, no hubo sonrisas, no hubo burlas. Solo extendió su mano y me susurró. Bien hecho. El aire se volvió espeso. Un peso invisible cayó sobre mis hombros mientras una sensación extraña recorría mi cuerpo. Algo dentro de mí cambiaba, algo despertaba. Y entonces lo supe, había obtenido lo que quería. Dinero. Éxito. Poder. Todo llegó como una avalancha. No hubo obstáculos, no hubo fracasos. Lo que antes me había sido negado ahora se abría ante mí con facilidad aterradora. Pero el precio fue más alto de lo que jamás imaginé. Porque no fue solo una vida lo que entregué aquella noche. Fue la última vez que me sentí humano. Y ahora, cada vez que el viento susurra en la noche, cada vez que veo sombras donde no debería haberlas, sé que está cerca. Esperando. Sonriendo. Porque un pacto con el diablo nunca se paga solo una vez. El verdadero precio siempre llega, al final. Siempre pensé que los pactos con el diablo eran cosas de cuentos, advertencias antiguas para asustar a los ingenuos. Nunca imaginé que un día estaría frente a él, con mi destino sellado y sin vuelta atrás. Pero aquí estoy. Todo comenzó con la desesperación. La vida me había quitado demasiado, dinero, amor, esperanza. Lo había intentado todo, pero cada puerta que abría terminaba llevándome a un callejón sin salida. Fue entonces cuando escuché los rumores. Había un hombre, o algo que parecía un hombre, que concedía deseos a cambio de un precio. Nadie sabía dónde encontrarlo, él te encontraba a ti. Y así fue. Fue en una estación de tren, en medio de la madrugada. No había nadie más en el andén, solo yo y un mendigo envuelto en harapos, con un rostro que parecía antiguo, más allá de los años. Su piel era pálida como la cera derretida y sus ojos. Dios, sus ojos no tenían luz. Te he estado esperando. Su voz era suave, como un murmullo en el viento. No pregunté cómo lo sabía. Él sonrió, mostrando unos dientes amarillentos y afilados. Dime qué quieres, y lo tendrás. Mi boca se abrió antes de que pudiera pensar. Quiero que el mundo me tema. Quiero respeto, poder, que nadie jamás vuelva a pisotearme. Él inclinó la cabeza, como si estuviera probando el peso de mis palabras. Poder absoluto, susurró. Una ambición noble. Su mano se deslizó dentro de su túnica y sacó un pequeño pergamino. Un trato justo. Fírmalo, y todo será tuyo. Miré el papel. No tenía tinta, solo una línea al final. Sabía lo que tenía que hacer. Sin preguntar, sin dudar, mordí la yema de mi dedo y dejé caer una gota de sangre sobre el pergamino. La tinta surgió como veneno esparciéndose por el papel. Letras antiguas aparecieron, formando palabras que no podía entender, pero que, de alguna manera, ya conocía. El mendigo sonrió. Está hecho. Y en ese instante, sentí como el mundo se partía en dos. Mi piel ardió. Mis huesos crujieron. Algo dentro de mí se quebró y se reconstruyó en un solo latido. No era dolor. Era transformación. La última imagen que vi antes de que todo se oscureciera fue su sonrisa, más amplia de lo humanamente posible.
Disfrútalo. Cuando abrí los ojos, el mundo no era el mismo. O tal vez yo ya no era el mismo. La estación de tren estaba vacía. Ni rastro del mendigo, ni del pergamino, ni del frío que había sentido antes del trato. Pero algo había cambiado. Lo noté al instante. Al principio, fue sutil. La forma en que el aire vibraba a mi alrededor, la manera en que las sombras parecían moverse aunque no hubiera viento. Pero entonces, di un paso fuera de la estación y vi la mirada de la gente. No era miedo, no todavía, pero había algo en sus ojos. Un reconocimiento instintivo, como si sus cuerpos supieran lo que sus mentes aún no comprendían. Me miraban y apartaban la vista, bajaban la cabeza, cruzaban la calle para evitarme. Lo probé en una cafetería. Entré sin decir una palabra y vi cómo el murmullo del lugar se apagaba. La cajera, una mujer joven con pecas en el rostro, comenzó a temblar sin razón aparente cuando me acerqué al mostrador. Buenos días, ¿qué desea? Su voz apenas era un hilo de aire. Un café. Le temblaban las manos cuando lo preparó. Vi cómo las gotas de sudor se deslizaban por su cuello. Cuando le extendí el billete, ella lo tomó como si le hubiera dado algo infecto. Y entonces lo supe. Mi presencia pesaba. No entendía del todo cómo funcionaba, pero estaba ahí, palpable. Las personas me temían sin saber por qué. Era un instinto primitivo, algo que su conciencia no podía procesar pero que sus cuerpos reconocían. Me fui sin decir más, pero esa noche decidí probar los límites de mi poder. Caminé hasta un callejón oscuro donde sabía que se movían los carroñeros de la ciudad. Gente que robaba, que mataba por placer o por necesidad. Me encontré con 3 tipos apoyados contra la pared, fumando, riendo entre dientes mientras revisaban sus cuchillos. Cuando me vieron, sus expresiones cambiaron. ¿Qué miras, cabrón? Gruñó uno de ellos, el más alto. No respondí. Solo di un paso adelante. El aire se volvió denso. Vi cómo el tipo más joven tragaba saliva. Los otros 2 intentaron mantener la compostura, pero en sus ojos vi el miedo. Un miedo puro. Un miedo que no comprendían. Uno de ellos sacó un cuchillo y lo levantó, pero sus manos temblaban. Di otro paso. El tipo de la navaja soltó un grito ahogado, como si algo invisible le apretara el pecho. Sus piernas se dieron y cayó de rodillas. Sus amigos no hicieron nada. Solo lo miraron, paralizados, mientras él hiperventilaba y murmuraba cosas sin sentido. No lo toqué. No le dije nada. Pero él sabía. Se puso a llorar. Se aferró la cabeza con las manos y gritó. Un grito seco, desesperado. Un sonido que no parecía humano. Los otros 2 huyeron sin mirar atrás. El que quedó allí temblaba como un niño perdido. Y entonces entendí. El trato funcionó. No necesitaba fuerza. No necesitaba armas. Mi mera existencia era suficiente para quebrar la voluntad de los demás. Y eso era solo el comienzo. Los días pasaron y el poder creció. Al principio, solo era el miedo instintivo, miradas esquivas, murmullos ahogados cuando entraba a una habitación. Pero luego, las sombras empezaron a moverse a mi favor, los relojes parecían latir con mi pulso, y el aire se volvía espeso cuando respiraba. El mundo sabía que yo ya no era como ellos. Me volví intocable. La gente cedía su lugar sin que yo hablara, las puertas se abrían antes de que yo las tocara, y aquellos que alguna vez me humillaron bajaban la cabeza sin atreverse a pronunciar mi nombre. Probé los límites de mi poder en las noches más oscuras, en los callejones donde la maldad reinaba, y allí encontré algo más aterrador que el miedo, la sumisión absoluta. Una noche, un hombre intentó robarme. No le dije nada, solo lo miré, y su cuchillo cayó al suelo con un tintineo. Sus manos se aferraron a su garganta como si algo invisible lo estuviera estrangulando. No lo toqué. Solo lo pensé. Y se ahogó en su propio pánico.
Desde entonces, el poder dejó de sentirse como un don y se convirtió en un hambre insaciable. La gente se apartaba más y más, mis sombras se alargaban cuando caminaba, y cada reflejo que veía en los espejos mostraba algo que ya no era completamente humano. Entonces él regresó. No lo vi llegar. Simplemente apareció, sentado en la esquina de mi habitación como si hubiera estado allí todo el tiempo. Su rostro era el mismo, pero esta vez su sonrisa era más grande, más satisfecha. ¿Disfrutaste tu regalo? Mi voz se quebró cuando hablé. ¿Qué me hiciste? Él inclinó la cabeza. Te di lo que pediste. Querías que el mundo te temiera. Querías poder. Y lo tienes. Algo dentro de mí se retorció. Pero, algo está mal. Él se rió, un sonido hueco, sin eco. ¿Lo está? Dime, ¿cuándo fue la última vez que alguien te tocó? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste una voz sin temblor? ¿Cuándo fue la última vez que viste a alguien mirarte sin horror en sus ojos? Abrí la boca para responder, pero no pude. Porque lo entendí. No me temían. Me rechazaban. Me convertí en un monstruo, en un espectro deambulando entre los vivos. No podía ser amado, no podía ser parte del mundo. Era una sombra que caminaba, un susurro en la oscuridad. Él se inclinó hacia mí, sus ojos brillaban con placer. Los humanos no temen al poder. Temen lo que no pueden comprender. Temen lo que ya no es humano. Mi cuerpo se estremeció. Intenté gritar, pero solo salió un susurro seco. Devuélvelo. Su sonrisa se desvaneció. Los pactos no se deshacen. El aire se volvió helado. Mi sombra se alargó más de lo normal, rodeándome como una jaula. Era parte de mí. Era yo. Y entonces, por primera vez, comprendí lo que realmente había perdido. No mi alma. No mi humanidad. Sino la posibilidad de volver atrás. No sé cuánto tiempo me queda antes de que venga por mí. Puedo sentirlo en cada sombra, en cada rincón oscuro de esta habitación. Me observa. Me espera. Y sé que, cuando llegue el momento, no habrá escapatoria. Pero esto no empezó hoy. Esto empezó hace años, cuando tomé la peor decisión de mi vida. Mi familia siempre ha sido insignificante. Nacimos y morimos sin dejar huella en el mundo. Mi padre trabajó hasta quebrarse la espalda, mi madre envejeció con los ojos apagados por la miseria. Yo estaba destinado a lo mismo, una vida gris, sin importancia. Hasta que encontré el cofre. Era un objeto viejo, de madera ennegrecida, escondido en el sótano de la casa de mi abuelo, un hombre del que nadie hablaba. La familia lo llamaba el maldito. Murió solo, enloquecido, susurrando nombres que nadie reconocía. El cofre estaba cerrado con un candado, pero en la parte superior había un símbolo grabado. No lo conocía, pero cuando lo toqué, sentí un calor recorrer mi brazo. Como si el metal estuviera vivo. Lo abrí. Dentro, un solo objeto, un pergamino envejecido, con tinta oscura que nunca parecía secarse del todo. Las palabras no estaban en ningún idioma que conociera, pero cuando las miré, mi mente las entendió. Eran un contrato. Promesas de grandeza, de riqueza, de poder. Un trato, un simple intercambio. Y al final, solo un espacio en blanco, esperando un nombre. No pensé demasiado. No dudé. Usé mi propia sangre para firmar. El momento en que lo hice, sentí un crujido en la casa, como si las paredes hubieran suspirado. Algo había cambiado. Esa noche, soñé con él. No vi su rostro, pero su silueta estaba clara. Alto. Delgado. Con brazos demasiado largos y una sombra que se movía como si tuviera vida propia. Bienvenido al legado. Susurró en mi mente. A la mañana siguiente, mi vida cambió. Mi cuenta bancaria, siempre vacía, ahora tenía cifras que no podía explicar.
En mi trabajo, de repente, me ascendieron sin razón aparente. Las personas que alguna vez me ignoraron comenzaron a tratarme con respeto, incluso con miedo. Cada deseo que tenía, cada ambición, se volvía realidad sin esfuerzo. Era invencible. Pero entonces, la casa cambió. Las puertas se cerraban solas. El reflejo en los espejos a veces se quedaba mirándome incluso después de que me movía. Escuchaba pasos en los pasillos cuando estaba solo. Y lo peor, cada noche, en mis sueños, él estaba más cerca. Ya no era solo una silueta. Ahora podía ver los detalles de su rostro. Y en sus ojos, entendí algo aterrador. El trato no estaba terminado. Había algo más que debía pagar. Y él venía a cobrarlo. Los días pasaban y el miedo crecía en mí como un tumor. Al principio intenté ignorarlo, intenté decirme que eran imaginaciones mías, que el dinero, el éxito, todo lo que había conseguido no podía venir sin una consecuencia. Pero en el fondo ya lo sabía. Algo se estaba acercando. Algo que ya no se ocultaba. Las primeras señales fueron sutiles. Mi reflejo en el espejo no siempre se movía al mismo tiempo que yo. A veces tardaba un segundo en reaccionar, otras veces parecía observarme como si supiera algo que yo no. Una noche, cuando pasé frente al espejo del baño, vi mi reflejo sonriendo, pero yo no estaba sonriendo. Las luces de la casa parpadeaban sin razón. Los relojes se detenían a las 3:33 de la madrugada. Siempre es ahora. Como si algo intentara decirme que ese era el momento en que todo cambiaría. Y luego vinieron las sombras. No las sombras normales, no las que cualquier objeto proyecta. Estas eran diferentes. Se movían por sí solas, deslizándose por las paredes cuando no había nadie más en la habitación. Algunas veces las veía en el suelo, deformes, retorciéndose como si estuvieran vivas. Y siempre tenía la sensación de que algo estaba detrás de mí, pero cuando giraba, no había nada. Pero lo peor fue cuando empezaron a susurrar. No eran voces normales. No eran sonidos humanos. Eran murmullos secos, entrecortados, que salían de las esquinas oscuras, de los rincones donde la luz no llegaba. A veces decían mi nombre, a veces reían, pero lo peor fue la noche en que me despertaron con un solo mensaje. Falta poco. Fue entonces cuando entendí que esto no era una simple maldición. Era un pacto en el que yo no conocía todas las condiciones. Busqué respuestas. Regresé al cofre, al sótano donde todo había comenzado. Revolví entre los papeles antiguos de mi abuelo, buscando alguna pista, algo que me dijera qué estaba pasando. Y lo encontré. Una carta. Vieja, amarillenta, escrita con la misma tinta oscura del pergamino. Si encuentras esto, significa que has cometido el mismo error que yo. Lo que recibes no es gratis. No es dinero. No es éxito. Es un préstamo. Y cuando llegue la hora, vendrán a cobrar. No puedes romper el pacto. No puedes escapar. Solo puedes prepararte. O elegir quién tomará tu lugar. Mi sangre se congeló. Elegir quién tomará tu lugar. No entendía completamente lo que significaba, pero sentí un nudo en el estómago. Una decisión. Una alternativa. Alguien más debía pagar el precio. Entonces, lo escuché. No el susurro. No las sombras. Él. Esta vez, no estaba en mis sueños. Esta vez estaba en mi casa. La puerta del sótano estaba entreabierta. Algo se movió dentro. Algo grande. Algo que respiraba. La luz parpadeó y el aire se volvió helado. No estaba solo. Y entonces su voz resonó en la oscuridad. Elige. Esa palabra quedó suspendida en el aire, vibrando en mi pecho como un eco de algo que aún no comprendía del todo. No podía ver su rostro, pero lo sentía ahí, en la penumbra, al fondo del sótano,
oculto en las sombras que parecían moverse con vida propia. Mi corazón latía con fuerza. El frío en la habitación no era normal, no era el tipo de frío que sientes en invierno. Era profundo, penetrante, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, más pesado, más real. ¿Qué significa eso? Mi voz apenas era un susurro. Un murmullo bajo recorrió el lugar, como un suspiro, como el sonido de algo grande acomodándose en la oscuridad. ¿Sabes lo que significa? Cerré los ojos con fuerza. No quería aceptarlo. No podía. Pero la carta de mi abuelo había sido clara. El trato no podía romperse. No podía escapar. Solo podía pagar, o elegir quién pagaría en mi lugar. La idea me revolvió el estómago. Pensé en las personas a mi alrededor. Mi familia, mis amigos, las pocas personas que aún quedaban en mi vida. ¿Era eso lo que mi abuelo había hecho? ¿Había entregado a alguien más para salvarse? Traté de imaginarlo. Traté de justificarlo. ¿Acaso él también había sido acorralado como yo? ¿Había sentido el mismo terror, la misma desesperación? Debes decidir. La voz en la oscuridad se hizo más profunda. Mis manos temblaban. No puedo hacer eso. Silencio. Un silencio sofocante, tan absoluto que podía escuchar la sangre bombeando en mis oídos. Entonces lo sentí. Un aliento frío en mi nuca. El aire se escapó de mis pulmones cuando la sombra se deslizó más cerca. Mi cuerpo se paralizó, mi piel se erizó. Era como si todo el cuarto se hubiera encogido, como si la oscuridad me envolviera, apretando, exigiendo. Entonces tú pagarás. No sé qué fue lo que pasó después. No sé cómo mi cuerpo reaccionó. Solo recuerdo correr. Subí las escaleras tropezando, casi cayendo de bruces mientras la puerta se cerraba con un golpe a mis espaldas. Pero el frío seguía ahí. La sensación de su presencia. No había terminado. Porque sabía que no podría escapar. La siguiente semana, todo cambió. Los rostros en la calle se volvían borrosos, como si el mundo entero estuviera empezando a desmoronarse a mi alrededor. A veces, cuando miraba el reflejo en los escaparates, no me veía a mí mismo, sino algo distorsionado. Algo que no era humano. Y entonces llegó la primera muerte. Una amiga. Alguien a quien conocía desde hacía años. Murió de manera inexplicable. Sin signos de violencia, sin enfermedad. Su rostro, cuando la encontraron, estaba torcido en una expresión de puro terror. Y supe. Él había cobrado su parte. No porque yo lo hubiera elegido, sino porque no había decidido a quién entregar. Y eso significaba que no se detendría. No hasta que el trato estuviera completamente pagado. No hasta que yo entendiera lo que mi abuelo había comprendido demasiado tarde. Que la deuda de un pacto con el diablo nunca se paga con monedas. Se paga con sangre. Se paga con vidas. Y la cuenta aún no estaba saldada. La muerte de mi amiga no fue el final. Fue el comienzo. Pensé que con eso bastaría, que el trato estaría saldado, que él se alejaría, pero me equivoqué. Porque la siguiente noche murió otra persona. Esta vez, alguien que apenas conocía. Un compañero de trabajo, alguien que se cruzaba conmigo todos los días pero con quien nunca había hablado demasiado. Lo encontraron en su casa, con los ojos abiertos, con la misma expresión de terror absoluto que había visto antes. Y entonces entendí. No necesitaba que yo eligiera. No necesitaba que yo señalara a nadie. Mientras yo no tomara una decisión, él seguiría cobrando al azar. Me imaginé las posibilidades. Cualquiera podía ser el próximo. Un vecino, un desconocido en la calle, alguien de mi familia. No tenía control sobre a quién se llevaría después. El miedo se convirtió en desesperación. Pasé días sin dormir, sin comer, tratando de encontrar una salida. Busqué libros antiguos, documentos ocultos,
Cualquier cosa que me diera una respuesta. Pero no había nada. El pacto no se rompe. No se puede negociar con él. Solo había una opción. Esa noche regresé al sótano, al lugar donde todo comenzó. Me arrodillé en el suelo y hablé en la oscuridad. Basta. Las sombras se movieron. El aire se volvió pesado, como si el mundo entero contuviera la respiración. Y entonces, la voz. ¿Has decidido? No respondí de inmediato. Sabía lo que tenía que hacer. Mi abuelo había huido. Había dejado que él cobrara su deuda con cualquiera que estuviera cerca. Y ahora yo estaba haciendo lo mismo. Era un cobarde. Igual que él. Pero había otra manera. No iba a entregar a nadie más. Sí. He decidido. Las sombras vibraron. El frío se hizo insoportable. Y entonces, lo vi. Por primera vez, salió completamente de la oscuridad. Alto. Retorcido. Un cuerpo imposible de definir, con una forma que cambiaba y se alargaba como si no perteneciera a este mundo. Su rostro no tenía rostro. Solo un vacío negro, un abismo del que parecía emanar un murmullo constante, un eco de todos los que habían hecho el mismo trato antes que yo. Entonces, paga. No tuve miedo. Ya no. Respiré hondo. Cerré los ojos. Y acepté mi destino. El legado maldito no podía romperse. Pero podía terminar conmigo. Nadie hace un pacto con el diablo por capricho. No lo haces por curiosidad ni por juego. Lo haces porque no te queda otra opción. Yo lo hice. No porque quisiera riquezas o poder. No porque soñara con fama o gloria. Lo hice porque estaba muriendo. El diagnóstico llegó como un disparo en la oscuridad. Un cáncer devorando mi cuerpo, avanzando rápido, sin freno. Los médicos me dieron meses, quizás semanas. No había esperanza. No había cura. Solo un final inminente, un abismo al que caería sin remedio. Me aferré a todo. Tratamientos experimentales, curanderos, oraciones. Nada funcionó. Y cuando ya no me quedaban opciones, cuando el miedo a morir se convirtió en algo insoportable, lo encontré. O mejor dicho, él me encontró a mí. No era un hombre, no exactamente. No era una sombra, aunque se movía como una. Lo vi por primera vez en el reflejo del espejo de mi habitación del hospital. Estaba detrás de mí, alto, delgado, con un rostro que cambiaba como si no pudiera decidir qué forma tomar. ¿Quieres vivir? Su voz no salió de su boca, sino de dentro de mi propia cabeza. Mi corazón casi se detuvo, pero no me moví. Sabía lo que era. Sabía lo que significaba. Pero también sabía que no tenía elección. Sí. Él inclinó la cabeza, como si la respuesta lo complaciera. Entonces paga el precio. No hubo ritual. No hubo sangre. Solo mi palabra y la suya. Y al instante, supe que el cáncer se había ido. Sentí la piel arder, los huesos volverse livianos, la enfermedad desaparecer como si nunca hubiera existido. Me levanté de la cama y respiré profundamente. Mi cuerpo estaba fuerte, sano, más vivo de lo que nunca había estado. Los médicos lo llamaron un milagro. Dijeron que no podían explicarlo, que la enfermedad había desaparecido sin dejar rastro. Me hicieron pruebas, me hicieron preguntas. No encontraron respuestas. Pero yo sí la tenía. El problema fue que nunca pregunté cuál era el precio. Y ahora, cada vez que cierro los ojos, lo veo en las sombras. Lo escucho en los susurros del viento. Porque la deuda aún no ha sido cobrada. Y él no olvida. Los días siguientes a mi curación fueron extraños. Al principio, traté de aferrarme a la idea de que todo estaba bien, de que había escapado de la muerte sin consecuencias, de que podía seguir viviendo como si nada hubiera pasado.
Pero dentro de mí, en lo más profundo de mi ser, sabía que algo estaba mal. La primera señal llegó la noche después de que me dieron de alta del hospital. Me acosté en mi cama, agradecido de volver a mi hogar, de estar libre de agujas, máquinas y diagnósticos condenatorios. Pero cuando apagué la luz y cerré los ojos, escuché su voz. No era un sonido normal. No era un eco ni un recuerdo. Era real. No lo olvides. Abrí los ojos de golpe. El cuarto estaba oscuro, pero no completamente. En la esquina más lejana, donde la luz de la luna apenas alcanzaba, la sombra de una figura alta y delgada se recortaba contra la pared. No se movió. No habló de nuevo. Solo se quedó allí, observándome. Parpadeé y desapareció. A la mañana siguiente, traté de convencerme de que había sido una alucinación, un residuo del miedo que había pasado en el hospital. Pero no fue la última vez que lo vi. Porque las sombras empezaron a seguirme. En el trabajo, en la calle, en mi propia casa. Al principio, eran solo pequeñas anomalías, sombras que parecían moverse en dirección contraria a la luz, reflejos que no coincidían con mis movimientos. Pero luego se volvieron más evidentes. Más agresivas. Un día, estaba en la oficina, trabajando frente a mi computadora, cuando sentí una presencia detrás de mí. Lo vi en la pantalla, en el reflejo tenue del monitor, una figura alta, sin rostro, de pie justo a mi espalda. Me giré tan rápido que mi silla casi cayó al suelo. No había nadie. Pero mi respiración estaba agitada y mi piel erizada. Esa noche, los susurros volvieron. Es hora. La deuda se paga. Tú elegiste. Las palabras no venían de una sola voz. Eran muchas, todas mezcladas, superpuestas, resonando en mi cabeza como un eco distorsionado. Me tapé los oídos, cerré los ojos, recé cualquier cosa que me viniera a la mente, pero no funcionó. No servía de nada. El pacto estaba hecho. La siguiente noche, la televisión se encendió sola. Pantalla estática, blanco y negro, ruido distorsionado. Una imagen apareció entre las interferencias. Era yo. No un video. Yo, en tiempo real, sentado en el sofá, viéndome a mí mismo en la pantalla. Y detrás de mí, él. No podía ver su rostro, pero podía sentir su aliento frío en mi nuca. Me giré con un grito. No había nadie. Pero en la pantalla, mi reflejo seguía mirando hacia atrás, como si aún lo viera ahí. Desde ese momento, todo empeoró. No solo lo veía en las sombras. Ahora me hablaba. Susurros en mi oído cuando estaba solo. Frases incompletas, advertencias sin explicación. Es inevitable. No puedes escapar. Tienes que pagar. Pero nunca me decía cómo. Nunca me decía cuándo. Hasta que una noche, finalmente, me lo dejó claro. Estaba en la cama, con los ojos abiertos, incapaz de dormir, cuando sentí algo frío tocando mi mano. No fue un golpe, no fue una presión. Fue un dedo, deslizándose por mi piel. Me incorporé de un salto y lo vi. Esta vez, no era solo una sombra. Estaba allí, parado al pie de mi cama. Más alto de lo que recordaba. Más delgado. Con extremidades largas que se estiraban hasta tocar el suelo. Y aunque su rostro era un vacío oscuro, sabía que estaba sonriendo. Elige. Su voz resonó en mis huesos. O pago yo, o elige a alguien más. El aire dejó de existir en mis pulmones. Ahora lo entendía. Nunca iba a librarme de esto. Solo tenía dos opciones. Pagar con mi propia vida. O entregarle a otra persona. Y el tiempo se estaba acabando. La elección estaba frente a mí, inescapable, como un peso que se hundía en mis entrañas. O pagaba la deuda con mi propia vida, o entregaba a alguien más en mi lugar. Él se quedó allí, alto, inmóvil, esperando.
No había urgencia en su voz, no había prisa en su postura. Sabía que tarde o temprano decidiría. Pasé la noche en vela, temblando, con las manos apretadas contra mi cabeza, intentando encontrar una salida. Pero no había ninguna. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. Cada vez que dormía, soñaba con él susurrándome nombres, mostrándome rostros de personas que conocía, como si me diera opciones. Mi madre. Mi hermano. Mi mejor amigo. Cualquiera de ellos podría tomar mi lugar. Solo tenía que decir su nombre. Me volví paranoico. No quería hablar con nadie, no quería ver a nadie. Si estaba solo, él solo podría llevarme a mí. Pero no fue suficiente. Una noche, me desperté con un ruido en la casa. Algo estaba en la sala. Un sonido húmedo, algo moviéndose en la oscuridad. Tomé mi teléfono, encendí la linterna y caminé con el corazón martillando en mi pecho. Cuando llegué a la sala, vi algo que me quitó el aire. Mi madre estaba allí, parada en el centro del cuarto. Descalza. Pálida. Con los ojos abiertos de par en par, pero sin expresión alguna. Mamá, susurré, sin atreverme a acercarme. No respondió. No se movió. Y entonces, sentí el aire cambiar. Él estaba allí. No lo veía, pero lo sentía. Estaba detrás de ella, esperando que yo hablara. Esperando que eligiera. Temblé. Me cubrí la boca. No podía hacerlo. No podía decir su nombre. Pero entonces mi madre empezó a murmurar. Tengo frío, tengo frío. Y en su sombra, lo vi. Los brazos largos, los dedos huesudos envolviendo su espalda sin que ella se diera cuenta. Supe que si no decía un nombre, se lo llevaría de todos modos. Mi cuerpo entero se tensó. Quise gritar, quise correr, pero no podía moverme. Elige. Su voz era un veneno, un eco en mis huesos. Mi madre tembló. Su piel empezó a oscurecerse. Se la estaba llevando. No podía permitirlo. Y entonces lo dije. Dije un nombre. Y todo se detuvo. El aire se rompió como vidrio, la habitación se llenó de un vacío absoluto, un silencio sofocante. Él desapareció. Mi madre cayó al suelo, inconsciente. Pero no miré hacia ella. Miré el reflejo en la ventana. Porque vi a quien había elegido. Y fue entonces cuando entendí. El pacto nunca termina. Solo se transfiere. No sé en qué momento crucé la línea. No sé cuándo dejé de ser dueño de mi propia vida. Solo sé que ahora no me pertenece. Todo comenzó con un simple deseo. Un pensamiento, un anhelo que todos han tenido al menos una vez en su vida, querer más. Más dinero, más oportunidades, más tiempo. Lo que sea. En mi caso, lo que más deseaba era cambiar mi destino. Siempre fui un fracaso. Un nadie. Alguien que caminaba por la vida sin dejar huella, sin que nadie lo recordara. Intenté hacerlo bien, intenté seguir las reglas, trabajar duro, pero nada funcionó. No importaba cuánto me esforzara, el mundo seguía aplastándome. Hasta que encontré el ritual. No lo busqué, no al principio. Fue algo que simplemente apareció, como si estuviera esperándome. En un viejo libro que encontré en una tienda de antigüedades, en una página gastada por el tiempo. No había instrucciones complicadas. No había advertencias. Solo unas pocas palabras escritas en tinta oscura, casi desvanecida. Di su nombre a medianoche y él vendrá. La simplicidad del mensaje me atrapó. No pedía sacrificios. No hablaba de consecuencias. Solo una promesa. Él vendrá. Esa noche, esperé hasta que el reloj marcara las 12. Mi habitación estaba oscura, el aire inmóvil. Abrí la boca. Y lo dije. Su nombre.
No lo repetiré aquí. No cometeré el mismo error 2 veces. El silencio que siguió fue absoluto. Un vacío insondable se apoderó de la habitación, como si el mundo entero contuviera la respiración. Y luego, la vela se apagó sola. No hubo viento. No hubo movimiento. Pero la llama simplemente murió. Y en la sombra que quedó, lo vi. Al principio, solo una silueta en la oscuridad. Pero cuando mis ojos se acostumbraron, supe que no era una sombra normal. Era algo más. Algo que no debería estar allí. ¿Qué deseas? Su voz no vino de su boca. No tenía boca. Pero yo entendí. Y sin dudar, sin pensar en lo que significaba, respondí con la única verdad que tenía en mi corazón. Quiero que el mundo me reconozca. Quiero que sepan quién soy. La sombra pareció inclinar la cabeza, como si me estudiara. Como si midiera el peso de mis palabras. Concedido. Y antes de que pudiera decir algo más, desapareció. No hubo humo, no hubo luces, no hubo nada. Pero supe, en ese instante, que ya no era el mismo. Que algo dentro de mí había cambiado. Lo que no sabía era a qué precio. La mañana siguiente todo parecía normal, pero yo sabía que no lo era. Había algo en el aire, una sensación de presión invisible, como si el mundo se hubiera ajustado en un ángulo imperceptible. Me levanté y miré mi reflejo en el espejo del baño. Era yo. No había cambios evidentes. Pero cuando vi mis propios ojos, noté algo diferente. No en el color ni en la forma, sino en la sensación de mirar dentro de ellos. No parecían los mismos de siempre. Fui a trabajar esperando que algo sucediera, algún milagro, alguna señal de que el pacto había funcionado. Y sucedió. Nada espectacular, nada imposible. Pero la gente me veía. Siempre había sido invisible para mis compañeros, una sombra en los pasillos, alguien que nadie notaba. Pero esa mañana, cuando entré en la oficina, todas las miradas se posaron en mí. No de forma incómoda, no con extrañeza, sino con reconocimiento. Me saludaban con entusiasmo, algunos incluso mencionaban cosas que yo había hecho, como si siempre hubieran sabido quién era. Algo había cambiado. Yo existía. Al principio fue sutil. Mis redes sociales explotaron de un día para otro. Mi jefe, que nunca recordaba mi nombre, de repente me llamaba por mi primer nombre con una sonrisa en el rostro. En la calle, extraños me reconocían, me saludaban como si fuera alguien importante. Cada palabra que decía parecía importar. Cada cosa que hacía resonaba en la gente. Se sentía bien. Se sentía como lo que siempre había querido. Pero luego, algo más sucedió. No eran solo conocidos los que me reconocían. Eran extraños. Personas que jamás había visto en mi vida sabían cosas de mí, cosas que nunca les había contado. Un hombre en una tienda me miró fijamente y dijo, «Lo siento mucho por lo de tu perro cuando tenías 9 años». Yo nunca le había contado a nadie sobre eso. Una mujer en el autobús se sentó a mi lado y, sin mirarme, murmuró, «Tu madre lloró mucho cuando te fuiste de casa, aunque nunca te lo dijo». Me quedé helado. ¿Cómo lo sabían? Y entonces comenzaron a aparecer los otros rostros. Al principio, eran solo en el rabillo del ojo, en los reflejos de los escaparates, en los vidrios de los autos cuando pasaba junto a ellos. Rostros que no reconocía, rostros que no pertenecían a nadie que conociera. Pero todos tenían algo en común, me miraban directamente. Cada día eran más. A veces en los pasillos de mi oficina, de pie en una esquina, inmóviles. Otras veces entre la multitud, en el fondo de una cafetería, en un vagón de metro. Pero siempre mirándome. Nunca hablaban. Nunca se movían. Y entonces, una noche, cuando llegué a casa y cerré la puerta con llave, ya estaban dentro. No los escuché entrar. No rompieron nada.
Pero cuando encendí la luz, estaban allí, de pie en la sala, en los pasillos, en la cocina. No los conocía, pero cada uno tenía los ojos fijos en mí. No parpadeaban. No respiraban. Solo estaban allí. El aire se volvió denso. Un susurro resonó en mi cabeza. Querías que todos supieran quién eres. Ahora todos lo saben. Y entonces entendí. No eran personas. No eran seres normales. Eran las sombras del pacto. Y ahora, nunca volvería a estar solo. No me moví. No respiré. Sentí el sudor frío resbalar por mi espalda mientras miraba a esas figuras en mi casa, inmóviles, en silencio, observándome como si esperaran algo. Cada uno tenía un rostro diferente, algunos jóvenes, otros viejos, algunos con cicatrices profundas y otros con expresiones inexplicablemente vacías. Pero lo peor eran los ojos. Eran demasiado conscientes, demasiado reales. No tenían brillo, no reflejaban la luz. Eran como agujeros en la realidad, como si en su interior hubiera algo más, algo que no debía estar aquí. Di un paso atrás y la madera crujió bajo mis pies. En ese instante, todos inclinaron la cabeza al mismo tiempo, como si estuvieran sincronizados, como si reaccionaran a mi movimiento con un ligero retraso. Me estremecí y di otro paso atrás, sintiendo el pánico burbujear en mi garganta. Algo dentro de mí gritaba que corriera, que saliera de ahí, pero mi instinto me decía que no serviría de nada. Esto no era algo de lo que pudiera escapar. ¿Quiénes son ustedes? Mi voz salió rota, apenas un murmullo. Nadie respondió. Solo se quedaron allí, con sus cabezas torcidas, con sus ojos hundidos en la oscuridad. Y entonces, uno de ellos habló. No movió los labios, no cambió su expresión. Pero su voz resonó en mi cabeza, como si me hablara desde adentro. Sabemos quién eres. Todos saben quién eres. El sonido no tenía un solo tono. Era un eco de muchas voces mezcladas, susurrando al unísono, como si cada uno de ellos estuviera repitiendo las mismas palabras dentro de mí. Sentí un dolor punzante en la nuca, como si algo me presionara la cabeza desde adentro, como si estuvieran hundiéndose en mi mente. Di un paso más hacia atrás y choqué contra la pared. Mi respiración se volvió errática. Uno de ellos, el más cercano a mí, movió los labios por primera vez, pero su boca no se abrió normalmente. Se desgarró. Un movimiento antinatural, demasiado amplio, la piel de sus mejillas estirándose hasta formar una sonrisa grotesca. Nos llamaste. Nos diste tu nombre. Ahora nosotros te damos el nuestro. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Otro de ellos dio un paso adelante y sentí un peso invisible caer sobre mis hombros. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado, denso, como si el espacio a mi alrededor se comprimiera. Y entonces, de la nada, los nombres comenzaron a llenar mi cabeza. Eran miles. Voces diferentes, todas hablando al mismo tiempo, todas diciendo su nombre, como si cada una estuviera siendo marcada en mi mente con fuego. Mi cabeza latía con un dolor insoportable. Las paredes se torcieron a mi alrededor, los rostros de esas figuras se multiplicaron, difuminándose en sombras más grandes, más altas, más distorsionadas. Caí de rodillas, cubriéndome los oídos, tratando de bloquear el sonido, pero era inútil. Los nombres seguían llegando. Se sentían como si estuvieran grabándose dentro de mí, como si estuvieran tatuándose en mi piel, en mi alma, en cada fibra de mi ser. Y entonces, todo se detuvo. El aire volvió a ser liviano. El peso sobre mis hombros desapareció. Levanté la cabeza, jadeando, con el corazón golpeando contra mi pecho como un tambor de guerra. La casa estaba vacía. No quedaba nadie. Pero algo dentro de mí ya no era el mismo. Algo en mi cabeza se había roto. Porque ahora, cuando cerraba los ojos, podía verlos. Podía sentirlos. Podía escuchar cada uno de sus nombres. Y lo peor de todo,
sabía que aún no había terminado. Al día siguiente intenté seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, pero en el fondo sabía que algo dentro de mí se había torcido de una forma irreparable. La sensación de ser observado nunca se fue. Caminé por la calle con la certeza de que cada sombra, cada reflejo en una ventana, cada mirada furtiva de un desconocido era ellos. Sabían quién era. Todos sabían quién era. Y ahora, yo también sabía quiénes eran ellos. Sus nombres seguían grabados en mi cabeza, como un eco que nunca se apagaba. Podía cerrar los ojos y ver sus rostros deformes, podía escucharlos susurrando en mis pensamientos como una segunda voz que no me pertenecía. Los primeros días intenté ignorarlo. Me aferré a la rutina, fui al trabajo, hablé con la gente, fingí que todo era normal. Pero no era normal. Nada era normal. Los objetos a mi alrededor parecían moverse cuando no miraba. Mi reflejo en los espejos no siempre me imitaba al instante. A veces, en las conversaciones con mis compañeros de trabajo, ellos se quedaban en silencio por un momento, como si algo en mí los incomodara, como si pudieran sentir la presencia de algo más. Pero el verdadero terror llegó una noche, cuando me desperté en medio de la madrugada y vi que no estaba solo. Estaban en mi cuarto, parados junto a mi cama, en las esquinas del techo, en la puerta, bloqueando la salida. Sus rostros eran los mismos de aquella primera noche, sin expresión, con ojos vacíos, con posturas antinaturales como si no supieran exactamente cómo debían sostener sus cuerpos. Mi cuerpo se paralizó. No podía gritar. No podía moverme. Solo podía mirar mientras ellos se acercaban, cada uno pronunciando su nombre en mi cabeza, una y otra vez, como si necesitaran que lo recordara, como si necesitaran que los reconociera. Cuando finalmente logré reaccionar, me lancé fuera de la cama y encendí la luz. Desaparecieron. Pero no completamente. Las sombras seguían allí. No en forma humana, no en figuras definidas, pero sí como manchas oscuras en el suelo y las paredes, moviéndose lentamente, vibrando como si fueran algo vivo. Me senté en la cama con las manos temblorosas y supe que esto no iba a detenerse. No importaba cuánto intentara ignorarlos, cuánto fingiera que no estaban allí. Siempre iban a estar. Intenté encontrar respuestas. Busqué el viejo libro donde había leído el ritual por primera vez, pero la página estaba en blanco. No había palabras, no había indicaciones, nada. Como si el pacto ya se hubiera cumplido y ya no hubiera necesidad de instrucciones. Porque ahora pertenecía a él. Busqué información en internet, en foros de ocultismo, en bibliotecas antiguas. Encontré relatos similares, personas que habían hecho acuerdos oscuros y que nunca habían vuelto a ser los mismos. Pero ninguno hablaba de una solución. Ninguno hablaba de cómo detenerlo. Las noches se hicieron más largas. Los susurros más constantes. Comenzaron a llamarme por mi nombre. Pero no mi nombre real. Un nombre que nunca antes había escuchado, un nombre que no me pertenecía. Un nombre que él me había dado. Y con cada repetición, sentía que algo dentro de mí se desgarraba un poco más, como si estuvieran borrando mi identidad, como si estuvieran moldeándome en algo diferente. Y entonces, entendí el verdadero propósito del pacto. No era solo ser reconocido. No era solo ser visto. Era convertirte en parte de ellos. Era perder lo que eras, para ser algo más. Porque cada persona que alguna vez había hecho este trato seguía aquí. No en el mundo de los vivos, no en el mundo de los muertos. En el espacio entre ambos. Convertidos en sombras, en ecos de lo que alguna vez fueron. Y ahora, yo estaba en el mismo camino. No había escapatoria. No importaba lo que hiciera, no importaba cuánto intentara ignorarlos, cuánto fingiera que la vida seguía siendo mía. La verdad estaba allí, en cada reflejo que no se movía al mismo tiempo que yo, en cada sombra que se estiraba aunque la luz no cambiara, en cada nombre que susurraban en mi oído cuando intentaba dormir.
Yo ya no era dueño de mi propia existencia. Las noches eran peores. Ya no solo estaban en las esquinas de mi cuarto o en el umbral de la puerta. Ahora los veía en todas partes, a plena luz del día, entre la gente en la calle, en las ventanas de los edificios, en el reflejo de los charcos después de la lluvia. Ya no eran figuras inmóviles, ya no eran rostros sin expresión. Ahora se movían. Se acercaban más y más. Ya no solo murmuraban sus nombres, sino que hablaban con mi voz, repetían mis pensamientos, decían cosas que yo no había dicho pero que sonaban como si fueran parte de mí. La primera vez que escuché mi propia voz salir de su boca fue en el trabajo. Estaba en una reunión cuando vi una sombra al fondo de la sala. No debería haber estado allí, no había nada que pudiera proyectar una sombra en ese ángulo. Pero estaba. Al principio pensé que era solo mi mente jugándome una mala pasada, hasta que escuché que hablaba con mi voz. No susurrando, no repitiendo nombres como antes, sino hablando en voz alta, frente a todos. Mis compañeros se quedaron en silencio, mirándome con extrañeza, porque la voz venía de mí, pero mis labios no se estaban moviendo. Corrí. Salí del edificio, subí a mi auto y manejé sin rumbo. No tenía a dónde ir, no tenía a quien contarle lo que estaba pasando. ¿Qué iba a decir? ¿Qué había hecho un pacto con algo que no comprendía? ¿Qué había vendido mi existencia por un deseo que ya no quería? Nadie lo creería. Nadie podría ayudarme. Cuando regresé a casa, algo había cambiado. Mi reflejo en el espejo ya no era mío. La primera vez que lo noté fue cuando me lavé las manos en el baño. Levanté la vista y mi reflejo tardó un segundo en reaccionar. Fue un parpadeo de diferencia, apenas perceptible, pero lo vi. Me quedé quieto, esperando, sintiendo como la piel se me erizaba mientras la figura en el espejo parecía inclinar la cabeza con una ligera curiosidad, como si estuviera estudiándome. Esa noche decidí acabar con esto. Volví a la tienda de antigüedades donde había encontrado el libro. No existía. La calle estaba allí, los edificios estaban allí, pero la tienda no. Pregunté a los comerciantes de la zona y me miraron confundidos. Nadie recordaba haber visto una tienda como la que describía. Nadie recordaba al viejo que me había vendido el libro. Era como si nunca hubiera estado allí. Pero yo sabía que era real. Lo que estaba viviendo era real. El pacto era real. Y algo me decía que el siguiente paso estaba cerca, que lo que estaba sucediendo era solo la transición. La última noche lo comprendí todo. Me desperté sin motivo alguno y supe que no estaba solo. No había ruido, no había susurros. Pero había presencia. Miré a mi alrededor y lo vi. Mi reflejo estaba de pie al pie de mi cama. No en el espejo. No en una superficie de vidrio. Estaba allí, fuera del reflejo, observándome con una leve sonrisa en el rostro. No me moví. No respiré. Ya es hora, dijo con mi voz. Y entonces, supe lo que iba a pasar. No iba a morir. No iba a desaparecer. Iba a convertirme en uno de ellos. En otro eco atrapado en el pacto. En otra sombra que seguiría acechando a quien fuera el próximo en caer en la trampa. La marca del acuerdo nunca desaparece. Solo cambia de dueño.